Bueno, Santiago, la verdad que palabra por palabra de Pedro, más impotencia se siente, ¿no? Pedro siempre tiene esa visión, aparte conoce tanto toda la situación a fondo. Bueno, la verdad que es un aporte extraordinario siempre el de Pedro. Bueno, doloroso escuchar eso, pero mucho mejor conocer la verdad que nos engañen con mentiras. Sí, además lo más doloroso, usando la palabra que veníamos hablando en el corte, es como el silencio de la región, ¿no? Lula, el kirchnerismo en la Argentina, el propio Boric en Chile, propio México con López Obrador, tratando al golpista de Castillo como víctima, ¿no? O sea, hay una enfermedad muy difundida en América Latina y esa enfermedad claramente está afectando a la democracia y la libertad. Si se considera a Castillo un demócrata después de que intenta un golpe de Estado, la verdad que la región está en Bueno, muy serios problemas. Bueno, como siempre, comprometidos con la verdad y con la libertad. Bueno, Santiago, seguimos. Sí, bueno, recién adelanté lo que podríamos llamar la toma de Lima por parte de los manifestantes que atacan al gobierno de- de Perú. Pero esta toma de Lima, toma de la capital, es solo una operación de presión, de distracción. También participan, por supuesto, manifestantes llevados desde Ayacucho, Andaiguala, Puno, Cusco. El objetivo principal de los manifestantes es el sur peruano. Fue y sigue siendo el sur peruano. Acá hay que hacer otra digresión. Hay que recordar que con la caída del Imperio Soviético y la pérdida de la Guerra Fría por parte de la Unión Soviética a fines de 1991, el régimen de La Habana quedó bastante huérfano. ¿Qué necesitaba? Necesitaba reconstruirse. Se valió primero Fidel Castro de Hugo Chávez, a mediados fines de los 90, para lanzar el llamado socialismo del siglo XXI, pero con el mismo objetivo, exportar su ideario a toda América. Aquí había una variación, una variedad que introducía Fidel Castro. No era indispensable ingresar al poder, llegar al poder por bayonetas, bajar de la sierra. Ahora, no, no, no. Le ha dicho él a una fuente muy confiable que yo tengo por mis años en Cuba. No, no, ahora esto ya no hace falta. Ahora vamos a permitir que, debilitando en lo posible a las instituciones latinoamericanas, haya elecciones que lleven a la izquierda al poder por elecciones libres, pero eso sí, y esto he dicho ya digamos, significado argentino, del sillón no te moves más. Lleguemos por elecciones, pero del sillón no te moves más. Y es lo que ha pasado en Cuba, lo mismo que ha pasado en Venezuela, en Nicaragua, y también quiso pasar, debió pasar quizá, según esos designios en Bolivia, pero no sucedió. Para darle estructura orgánica a esos deseos, primero se creó el Foro de San Pablo y con la asunción de López Obrador en México, el Grupo de Puebla, por la ciudad mexicana. ¿Qué busca la izquierda revolucionaria? La izquierda revolucionaria lo que busca es destruir las democracias liberales latinoamericanas, aprovechando sus debilidades, como dije antes, esta era la idea del socialismo del siglo XXI, y errores para cooptar movimientos sociales y sindicales, fogonear la polarización y lograr llegar al poder, como dije antes, solo llegar al poder a través de elecciones. Esto puede ser como en la Colombia de Petro o bien mediante la acción violenta y armada que reivindica derechos de pueblos indígenas, como sucede en la Patagonia Argentina y el sur de Chile. Puede ser por petróleo, gas y agua dulce, o como vemos ahora en Perú, por Puno, en Puno, la provincia que es muy rica en litio. Hacemos unas consideraciones finales. Llama bastante la atención que los medios de comunicación y dirigentes políticos y sociales, alineados con el llamado progresismo, tendenciosamente, constantemente, hacen hincapié en las medidas represivas adoptadas por el gobierno de Perú, aunque éstas se ajusten al marco legal y constitucional peruano, para restaurar el orden público e impedir los violentos ataques de las instituciones. ¿Qué sucede con esta parcialidad? Se minimizan o se callan las agresiones a funcionarios públicos, las quemas o destrucciones de edificios del gobierno, etc. La hipocresía del movimiento al socialismo de Bolivia de denunciar al Estado peruano por violaciones a los derechos humanos
Es notable cuando es el expresidente boliviano el que financia el accionar violento de los manifestantes para materializar los objetivos geopolíticos que mencionamos. La expansión del socialismo del siglo XXI o directamente la visión castrocomunista de La Habana. Esto involucra lamentablemente también a mi país, Argentina, con un gobierno que se alinea con las dictaduras latinoamericanas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y se alinea con Evo Morales, que es el poder detrás del gobierno boliviano. Lo hemos visto en la última cumbre de la CELAC, de gobernantes de América Latina y el Caribe, cuando se dijo, lo dijo el anfitrión en Buenos Aires, que todos los gobiernos que estaban presentes habían sido elegidos democráticamente. Es un concepto de la libertad muy particular y de la democracia. Pero los proyectos o medidas que persiguen estos pseudo progresistas disienten con los principios republicanos como la independencia, la división de poderes. Claro, es más fácil trabajar este socialismo del siglo XXI, por ejemplo, con una Corte Suprema o con un Supremo Tribunal Federal que es más bien obsecuente con el poder político. Se hace muy complicado cuando un país con raigambre democrática, como la República Argentina, resiste el Poder Judicial no siendo muy complaciente con el gobierno. Cuando el Poder Judicial es complaciente con el gobierno y le da la razón en todo, la democracia como la entendemos, la democracia como la entiende la Carta Interamericana de la OEA, está falseada, no es la que corresponde. En definitiva, esto atenta gravemente al orden constitucional y democrático. Algunos se preguntan a veces en notas que me hacen en televisión o por radio, ¿por qué esta obsesión, esta preferencia allí casi obsesiva con la libertad? Yo soy diplomático de carrera, tuve 38 años en el servicio exterior, pero en Argentina, cuando se inicia la carrera diplomática, juramos lealtad a la Constitución. Y esta lealtad que se jura a la Constitución Nacional no es solamente para cumplir un expediente. Creo que tenemos que hacerlo y debería hacerlo todos los funcionarios cuando asumen su cargo. Nosotros lo hacemos en una ceremonia ante el presidente para toda nuestra carrera, toda nuestra vida. Tendría que ser por convicción. Cuando uno jura por la lealtad a la Constitución, está jurando por la libertad individual, está jurando por la división de poderes y la independencia de los poderes. Entendemos que esa es la democracia como se debería entender en América Latina. Muchísimas gracias, Fabián y Santiago. Creo que nos podremos ver cuando ustedes gusten la próxima vez. Bueno, Fabián, un poquito como que en este programa con Darío hemos podido mirar un poquito el tema de la economía y se generó un poquito un contrapunto. Y bueno, viste, siempre el tema de un poquito la chanza con el tema del fútbol que lo afectó al pobre Sergio, que no se podía defender, pero que yo lo defendí. Me parece que nos ha servido para aflojar un poquito un programa que de otra manera, después con la fantástica entrevista el desarrollo de Pedro, resultó bastante, digamos, podemos decir, denso para escucharlo, ¿no? Estábamos preocupados con Epstein y terminamos más preocupados con Pedro, por eso el toque futbolístico creo que ayudó a distender, pero bueno, como siempre decís vos, las cosas hay que afrontarlas, hay que decirlas, hay que mostrarlas y después quedará en cada gobierno, en cada sociedad enfrentar esos problemas o dejarse avasallar. Seguiremos esta lucha sin cuartel contra la desinformación, las noticias falsas y las mentiras, aquí en Poder y Dinero con Fabián Calle, con Sergio Bernstein, quien les habla Santiago Montoya. Nos despedimos por hoy. Sigan aquí en Americano Media, en Radio Libre AM 790. Muchas gracias. Nos vemos si Dios quiere.